Bienvenidas y bienvenidos a Historias para Avivar el Fuego. Para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. Una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nuestra universidad pública. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Cállate, che, ¿sos loca vos? Pero si estoy la cantando todo el tiempo. Bueno, pero ahora no se puede más. Te puede pasar algo muy malo si la cantás. No vuelvas a hablar de Perón, ¿me entendiste? Y de Evita tampoco. Los criminales bombardeos de junio de 1955 sobre la población civil en Plaza de Mayo preanunciaban el golpe de Estado que llegaría en septiembre de aquel año y derrocaría al gobierno del general Perón, desatando una verdadera cacería sobre dirigentes y adeptos de aquella expresión política mayoritaria. El nuevo régimen dictatorial no solo encarcelará a muchos militantes peronistas, sino que desencadenará su saña criminal, fusilando a decenas de militantes en distintos lugares del país. La autodenominada Revolución Libertadora será conocida popularmente como Revolución Fusiladora. Esta disolvió el Congreso de la Nación, derrocó a los gobernadores provinciales y los suplantó por interventores, además de separar de su cargo a los miembros de la Corte Suprema. En este período, la dirigencia peronista encarcelada, en lugar de ser recluida en cárceles comunes, fue destinada a centros de detención, caracterizados por su lejanía y extrema dureza, e incluso algunos ya clausurados por estas mismas razones. Es el caso de la cárcel de Ushuaia, que reabrirá clandestinamente sus puertas para alojar a los detenidos. Hoy te contamos la historia de aquellos presos políticos. Hoy, en Historias para Avivar el Fuego, presentamos Abriendo Puertas en el Presidio del Fin del Mundo. Sobre los presos políticos derivados al por entonces ya cerrado Presidio del Fin del Mundo, vencidos y proscriptos. Tras el golpe de Estado de 1955, el general Lonardi asume la presidencia, invocando la antigua frase de Urquiza luego de la batalla de Caseros: ni vencedores ni vencidos, postura por la que será derrocado internamente y desplazado del cargo. El 13 de noviembre de 1955 llegará al poder el general Pedro Eugenio Aramburu como presidente y el almirante Isaac Rojas como vicepresidente. Lonardi representaba la postura del nacionalismo católico, contrario a proscribir al peronismo de la escena política, aunque no acordara con sus posturas. Esto lo enfrentará con el sector tradicionalmente liberal de las Fuerzas Armadas, encarnado en las figuras de Aramburu y Rojas, cuyo sentimiento abiertamente antiperonista propiciará la proscripción del mismo. A continuación, dirigirá un mensaje al pueblo de la patria el primer magistrado de la nación. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu. No teman los temerosos. La libertad ha ganado la partida. Hemos dicho en toda oportunidad que la revolución libertadora sigue imperturbable su marcha. La persecución sobre el peronismo implicó que la Confederación General de los Trabajadores, la CGT, y la mayoría de los sindicatos sean intervenidos. También se elaboraron listas negras que impedían el acceso al trabajo de miles de peronistas declarados, buscando así debilitar su presencia en los gremios y el poder de estos sindicatos. Pero además, se derogó la Constitución Democrática de 1949, que incluía la formalización de los derechos sociales y laborales para sectores populares y del trabajo. En el intento de revertir todo lo realizado por el gobierno derrocado, el país ingresó al Fondo Monetario Internacional, el FMI, y al Banco Mundial. Se congelaron salarios, suspendieron paritarias, hubo un incremento generalizado de precios en todos los rubros, así como también un aumento en alquileres y arrendamientos rurales. La dictadura avanzó en la desregulación del Estado, favoreciendo el ingreso de inversiones extranjeras con escasos controles sobre la apropiación de recursos. Decreto Ley 4161 del 5 de marzo de 1956. El presidente provisional de la Nación
en ejercicio del poder legislativo decreta. Artículo 1. Queda prohibido en todo el territorio de la nación argentina la utilización con fines de afirmación ideológica de las imágenes, símbolos y doctrina justicialista, así como las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, tercera posición. Frente a la escasa reacción de la dirigencia sindical burocratizada, se conforma un movimiento inorgánico, pero muy efectivo, al momento de hacer frente a estas políticas económicas y represivas, la denominada resistencia peronista. Este movimiento de base buscará marcar la presencia real del peronismo más allá de la proscripción y la prohibición. Pequeños boicots, algunos atentados y pintadas con la P de Perón encerrada en una B corta, marcarán la resistencia popular. Tierra del Fuego, tierra de encierro. Los dirigentes detenidos son alojados inicialmente en sendas comisarías sin ninguna orden ni explicación que indique los motivos de cada detención, sin acceso a abogados, sin respuestas a sus preguntas. Los familiares de detenidos recorrerán las comisarías hasta encontrar sus paraderos y acercarles algo de ropa y comida. Les dicen que serán llevados a alguna cárcel cercana. Pero lo cierto es que estos presos peronistas serán quienes reabran el presidio clausurado por el propio Perón. Durante la década de 1930, Roberto Pettinato, padre del reconocido músico y animador, había desempeñado funciones en Ushuaia como jefe de la sección penal, introduciendo una lógica humanista con beneficios para los penados. Estas acciones, para los recluidos, trajeron una mejora en la dieta, provisión de mayor abrigo, la construcción de un campo de deportes para promover el ejercicio y equipamiento de los talleres para favorecer la inserción social. Cercano a Perón, Pettinato fue nombrado director del Servicio Penitenciario Nacional y en su discurso de Asunción dirá que la revolución llegue a las cárceles, encarando una profunda transformación del sistema penal. Decreto 75-77 del 21 de marzo de 1947. El Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública refiere. Artículo 1. Suprímase la cárcel de Ushuaia, Tierra del Fuego. Artículo 2. El Ministerio de Marina adquirirá el edificio, talleres y demás dependencias. Una comisión integrada por funcionarios gubernamentales. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. La cárcel de Ushuaia fue reabierta clandestinamente para alojar a los detenidos peronistas. Estos fueron confinados en el extremo sur para evitar así que su presencia en prisiones con mayor cercanía a Buenos Aires convocara a puebladas pidiendo su liberación. Tenerlos lejos evitaba que los detenidos activaran sus redes de influencias políticas o que el reconocimiento interno de otros detenidos los convirtiese en héroes. Las condiciones de detención en este extremo sur serán duras. Los detenidos políticos fueron alojados en la planta alta de uno de los pabellones abandonados del presidio de Ushuaia. Les daban ropa de marineros, botines, un poco de abrigo y algunos artículos de baño. Los mantenían incomunicados entre ellos y debían permanecer en sus celdas casi todo el día, salvo por un recreo de unos 30 minutos en que podían salir al patio, aunque sin posibilidad de conversar con los demás. La provisión de unos pocos cigarrillos debía durarles un periodo incierto, por lo que cada uno de los detenidos extremaba la racionalización de su consumo. A diferencia de las épocas en que el presidio funcionaba legalmente y los presos convivían con la población local, los detenidos políticos no tenían contacto alguno con los residentes de la ciudad. Conversaciones esporádicas con los guardias les posibilitan conocer algo sobre lo que sucedía tras los muros. Y aunque se les permitía escribir y recibir correspondencia, las demoras en las entregas eran considerables. Lo que sí podían hacer era escribir, y con la tarea de escritura de sus reflexiones y pensamientos nos han llegado hasta nuestros días algunas de esas memorias.
¿Quiénes son los peronistas detenidos en el presidio de Ushuaia? Francisco Coire había sido funcionario jerárquico del Banco Central durante el gobierno peronista. El empresario industrial Jorge Antonio, muy cercano a Perón, fue representante en el país de las multinacionales General Motors y Mercedes-Benz. Héctor J. Cámpora presidió la Cámara de Diputados de la Nación en 1952. Había sido convencional constituyente en 1949. Era cercano a Eva Perón y más tarde llegó a ser presidente de la República en 1973. Otros de los detenidos políticos fueron Alfredo Gómez Morales, quien ocupó el cargo de ministro de Asuntos Económicos en el primer peronismo y fue presidente del Banco Central hasta 1952, y Guillermo Patricio Kelly, activista, dirigente, periodista, miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista. Completan la lista de detenidos un representante del sector oligárquico terrateniente, Alejandro Leloir, quien provenía del radicalismo pero que se acercó a los oficiales del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, protagonistas del golpe de 1943, donde conoció a Perón. Junto a otros radicales como Hortensio Quijano, futuro vicepresidente, apoyarán la candidatura de Perón para la presidencia en 1946. Leloir llegó a ser presidente del Banco Central entre 1947 y 1948 y fue nombrado por Perón en agosto de 1955 como presidente del Consejo Nacional Justicialista. Otro detenido fue Ramón Antonio Cereijo, primer ministro de Hacienda del peronismo y artífice del pleno empleo propuesto por Perón y del proyecto industrializador condensado en el primer plan quinquenal. Cereijo efectivizó el primer pago de aguinaldos, fue precursor del sistema previsional, creador del Fondo de Seguridad Social para personas sin recursos y autor de un largo etcétera que marcó la política económica de ese primer peronismo. Cierra la lista el nombre de John William Cook, electo diputado nacional en 1945 con apenas 25 años. John William Cook se destacó por su combatividad en la defensa de las ideas más revolucionarias del peronismo. El general Perón lo nombró su primer delegado personal. Por la presente, autorizo al compañero doctor don John William Cook, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego en el doctor don John William Cook el mando del movimiento. En Caracas, a 2 días de noviembre de 1956. Juan Perón. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. Estos nombres, estas personas, reivindicaban en sí mismos los grandes avances del proyecto popular, razón por la cual eran más que molestos para la reacción que derroca a ese gobierno. Varios de ellos participaron de las sublevaciones populares tras el golpe de Estado de 1955, por lo que las condiciones de detención buscaron ser ejemplificadoras por su dureza. Con el correr de los meses, algunos detenidos serán trasladados al penal de Río Gallegos, lugar desde donde logran fugarse hacia Chile. Algunos de ellos, en sus memorias, destacan la severidad del régimen de detención en Ushuaia, en comparación con el de Río Gallegos. Y es que en el penal fueguino los guardias eran oficiales de marina, en tanto que en Río Gallegos ese rol lo ocupaban guardiacárceles del sistema penitenciario, con actitudes un poco más contemplativas que los primeros. Con causas judiciales armadas, sin pruebas que demuestren crimen alguno, los bienes de los detenidos políticos serán confiscados y saqueados. Las empresas de Jorge Antonio serán vendidas o cerradas, y las obras de aquel gobierno serán destruidas y silenciadas. La distancia que los hace visibles. Los originarios presos de la cárcel del fin del mundo, allá por los inicios del siglo XX, eran considerados despreciables, porque atentaban contra el orden que el Estado-Nación, fundante, estaba construyendo. Estos presos clandestinos encontraban el castigo del encierro
por haber colaborado con la construcción de otro modelo de Estado, el Estado benefactor. Su encierro en tierras lejanas e inclementes buscaba invisibilizarlos, hacer desaparecer todo vestigio de la fuerza política que encarnó aquella transformación, el peronismo. Lo volverán a intentar en la década del 50 con los presos del Plan Conintes, del presidente Frondizi, y en los 60 con los jóvenes del Operativo Cóndor. Sin embargo, ese objetivo demostrará ser de imposible cumplimiento. La historia por venir lo dejará bien en claro. La isla de Tierra del Fuego será territorio protagónico de sucesos de impacto nacional, demostrando que la distancia no necesariamente implica aislamiento. Para el trabajo de investigación se relevó material documental presente en el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. El diario personal de memorias de Francisco Coria, uno de los detenidos. Se visionaron videos documentales y se cotejaron los materiales de entrevistas y escritos realizados por los protagonistas, así como bibliografía que directa o indirectamente aborda la temática en cuestión. Se tomó como base el trabajo realizado por la estudiante Florencia Alegre Gervasoni de la carrera de Sociología. Para profundizar la información, dirigirse al archivo oral y audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, alojado en la web institucional www.untdf.edu.ar, pestaña ICSE, en la sección Archivo ICSE. Nos encontramos en un próximo episodio de Historias para Avivar el Fuego, una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nuestra universidad pública. Realizado en Radio UNTDF. Locución Florencia Basso. Edición Noelia Mangín y Maxi González. Convocatoria PCR 2025.